Chua, ¿cómo están? Los saludo desde mi casa en Zacatecas, como ya lo he hecho desde que empezó esto de la pandemia. Y bueno, pues miren, lo que van a hacer para ver lo que es la guerra como tal, les voy a poner un cuestionario, pero ese cuestionario se va a llenar con el video que les estoy subiendo a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este mismo video van a encontrar las respuestas de ese cuestionario, ¿de acuerdo? Lo voy a poner a 3 intentos y va a estar abierto toda la semana para que ustedes hagan uso de este material y que vayan respondiendo las diferentes cuestiones que les voy a poner ahí en el video. ¿De acuerdo? Y bueno, obviamente el cuestionario va a estar en aula virtual y finalmente lo responden. ¿Sale? Ven el video, los quiero, ya saben. Hola estudiantes de Bachúa, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y bueno, vamos a seguirle esto de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, después de haber visto la muerte de Francisco Fernando y también el sistema de trincheras que fue el que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, bueno, vamos a ver en un video pues muy resumido, pero creo que voy a tratar de ser muy concreto, en quién ataca a quién, o sea, los movimientos de los ejércitos y cómo fue que se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Espero ser lo más concreto posible. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, resulta que con la guerra, eh, Alemania es la que va a tomar la batuta en todos los sentidos porque era realmente la que trató de ofender en este caso a la Triple Entente. La Triple Entente pues va a tener un papel más bueno, sí, trató de contener a Alemania como tal. Entonces, para ser muy claros, Italia funcionaba como una frontera natural y le proveía materiales de guerra a los alemanes. Obviamente tenían sus trincheras, pero realmente los alemanes son los que tenían el ejército más numeroso. Austria-Hungría también servía como una frontera natural, también tenía sus trincheras, pero más que nada servía como un resguardo para Alemania. Si Alemania era derrotada, lo más probable es que la guerra se hubiera cortado muchísimo tiempo. Bueno, por eso Alemania tenía un plan, que era el plan Schlieffen. Se lee Schlieffen, pero se pronuncia Schlieffen, es en alemán. Este señor, Alfred von Schlieffen, recuerden que la V se pronuncia como F en los apellidos alemanes, es el que diseña este plan y se lo encarga a este señor que se llama Erich Ludendorff. De hecho sale también en la película de La Mujer Maravilla. Pero bueno, total, él es el general alemán que va a tratar de mover el ejército para atacar a la Triple Entente. Bueno, el plan Schlieffen consistía en lo siguiente. Aquí está Alemania, tenían que pasar por Bélgica para atacar a Francia. Si derrotaban a Francia, entonces se podían pasar hacia Inglaterra y acabar rápidamente con la guerra como tal. Hay dos problemas. El primero es que Bélgica, que está por acá, Bélgica se declaró neutral. Entonces no debieron de haber pasado los alemanes por Bélgica, pero lo hicieron obviamente ignorando la neutralidad de Bélgica. Entonces Alemania lo que quería era pasar rápidamente en 6 semanas para derrotar a Francia. El plan hubiera funcionado muy bien si no es porque tienen que cavar las dichosas trincheras. El problema siempre fueron las trincheras porque no dejan que tu ejército se movilice rápidamente. Lo de las 6 semanas desde el principio fue una condición tremendamente irreal. No sé cuál fue su proyección militar en ese aspecto. Bueno, eso sí, Alemania sí pasó por Bélgica y sí invadió parcialmente el norte de Francia. O sea, la línea que divide entre Francia y Alemania, esa parte fue la que fue invadida por los alemanes. ¿Por qué no funcionó el plan Schlieffen? Bueno, muy sencillo, porque los belgas sí se defendieron pensando los alemanes que como eran neutrales no se iban a defender. Y aparte Rusia empezó a atacar a Alemania para defender a Francia. Entonces, si tuviéramos que dividir en una imagen, aquí está Alemania, se empieza a pelear al mismo tiempo con Rusia y empieza a pelear al mismo tiempo con Francia. Esta es la parte que les digo, donde Alemania logró
invadir parcialmente Francia, pero no la derrotó. Bueno, entonces como están en dos frentes no pudieron llevar a cabo el plan Schlieffen. Entonces, Alemania se da cuenta de que quien necesita cortar la comunicación entre Inglaterra y Francia en un lugar que se llama el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es este, chiquitito. Este es el Canal de la Mancha. Es realmente corto. De hecho, se puede llegar en barco, en lancha rápidamente. Hay gente que lo ha cruzado nadando. Este es el Canal de la Mancha. Entonces, si cortan el Canal de la Mancha, dejarían a Francia sola, que esa era la intención de los dichosos alemanes. El problema está en que la estrategia no funcionó porque los barcos ingleses le ganaron a los barcos alemanes. Entonces, Alemania, bueno, ya había sufrido una derrota por tierra con el plan Schlieffen al tratar de invadir Francia. Ya sufrió una derrota por mar porque no pudieron invadir a Inglaterra tampoco ni cortar esa comunicación. Y Rusia trató de ahora derrotar a Alemania invadiéndola. Pero hubo un problema. Alemania derrotó a los rusos y aparte los obligaron a retroceder 500 kilómetros de donde habían partido. Los rusos tuvieron un papel en la Primera Guerra Mundial muy activo, pero tremendamente perdedor. Bueno, entonces Alemania retoma fuerza, se reagrupa y trata de darle un golpe a la Triple Entente y ahora invade Serbia, el país que estaba a un lado de donde mataron a nuestro buen amigo Francisco Fernando. Bueno, esto para proteger a Austria-Hungría. Entonces aquí está Alemania y por acá anda Serbia. Entonces Alemania se queda con Serbia en 1915. Italia, desde el principio de la guerra, no tardó más que un año en darse cuenta de que Alemania iba a perder, entonces se cambió de bando, se fue a la Triple Entente y Bulgaria, que es este país que está aquí, se torna parte de la Triple Alianza para tomar su lugar. Sobra decir que no funcionó de nada. Bueno, entonces llega un punto muerto la guerra porque los ejércitos están peleando tremendamente en las trincheras, pero están matando a sus soldados a lo tonto. Entonces deciden mandar una ofensiva a una parte de Francia que se llama Verdún. Verdún está aquí, es justo en la frontera entre Francia y Alemania. Esto es Alemania, esto es Francia y aquí está Verdún. Entonces enviaron los ejércitos a sus fuerzas terrestres y se murieron entre las dos partes 750,000 soldados. Casi 1,000,000 de personas. Es la mitad de la población de Aguascalientes, más o menos, para que se ubiquen. ¿Por qué se murieron tantos soldados? Bueno, muy sencillo. Porque duró desde el 21 de febrero hasta el 19 de diciembre, o sea, un año de batalla de 1916. Se enfrentaron Rusia, Inglaterra y Francia contra Alemania, o sea, 3 contra 1. Por eso los alemanes tenían tanta batería. Bueno, pues aquí están los soldados alemanes marchando a Verdún. Aquí está su casquito con el piquito. Aquí están los soldados ingleses que tienen este casquito como de tránsito. Y este es Verdún antes de la batalla. Este es Verdún después de la batalla. La hicieron añicos. Y bueno, aquí está cuando estaban llegando a las trincheras los soldados ingleses. Así quedó el campo de batalla después de la impresionante batalla de Verdún. Fue una cosa tremenda. Y cuando entraron al campo de batalla, tanto los ingleses como los alemanes, si se fijan ahí están los dos, cada quien con su uniforme, fue una masacre total, fue un baño de sangre. Ganó la Triple Entente la batalla de Verdún. Lo que van a ver a continuación es este muchacho que va al campo de Verdún, como está. Van a ver algunas cifras de los soldados que están enterrados por ahí. Pero ojo, son los soldados que alcanzaron a identificar, porque la placa de identificación como tal, como la conocemos, no se inventó hasta después de la Primera Guerra Mundial por tanta matazón, de hecho. Y otra cosa bien chistosa es que a pesar de que es un campo lleno de bosque, no hay aves, no suenan las aves. Entonces, vean, es un fragmento muy pequeño en el video que les voy a poner
y noten esos dos detalles, ¿sale? Bueno, pues los alemanes perdieron 3/4 de su ejército por tierra, de todos los muertos que perdieron en Verdún. Los rusos, aunque ganaron, tuvieron tantos muertos que se tuvieron que retirar de la guerra porque era una situación insostenible. Para ese momento, y lo vamos a ver después, a este Nicolás II lo capturan las personas de Rusia porque ya no querían que estuviera al frente del gobierno porque tomaba decisiones pésimas, como haber entrado a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues después de la batalla de Verdún ya no queda más que el mar para poder tratar de hacer algo en torno a la guerra. Alemania entonces ya su único recurso que tiene es pelear con los submarinos, pero tratando de bloquear los recursos que llegan a Inglaterra y a Francia desde Estados Unidos. Entonces, bueno, este es el interior de un submarino todo lleno de válvulas, es una tecnología todavía incipiente. De hecho, muchos submarinos tuvieron fallas al iniciar la guerra como tal. Y bueno, pues entonces Alemania hundió los barcos ingleses que llegaban desde sus colonias o que llegaban desde Estados Unidos. El más famoso se llama el barco Lusitania. El Lusitania es este transatlántico muy parecido al Titanic, de hecho tienen el mismo diseño. Aquí está el Lusitania cuando fue hundido por Alemania, salió de Irlanda y los gringos se ponen en alerta porque Alemania declaró que todos los barcos que llegaran de Estados Unidos a Inglaterra iban a ser hundidos, por lo tanto Estados Unidos se adelanta. La declaración de Alemania fue el 2 de abril de 1917 y Estados Unidos le declara la guerra a Alemania el 6 de abril, o sea, 4 días después. Bueno, pues se agarraron en una zona que se llama Jutland, Jutlandia en español para entenderle mejor. Inglaterra y Estados Unidos fueron por los submarinos alemanes. Estados Unidos llevaba 100,000 submarinos, llevó 2 millones de soldados a la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes, bueno, pues no les quedó de otra más que gritar de terror cuando vieron el número de submarinos porque llegaron por cientos, ¿no? Si se fijan para este punto, pues Alemania ya está derrotada, ya no tiene mucho que hacer.
eh, los alemanes todavía trataron de realizar varias ofensivas con los dichosos submarinos, pero los gringos acabaron con ellos porque ya estaban demasiado diezmados los alemanes. Una cosa peculiar de la batalla de Jutlandia es que también tuvo un impacto ecológico tremendo porque hubo un montón de muerte de ballenas por la Primera Guerra Mundial y también por las batallas como tal, porque para ese momento la ballena todavía se utilizaba como un animal comestible. Bueno, pues Alemania todavía trató de hacer una última ofensiva, pero la derrotaron en 1918, a pesar de que le lograron darles varias derrotas a los italianos, pero los gringos pues llegaron con todo. El 11 de noviembre de 1918, Alemania solicita su rendición y por lo tanto Estados Unidos, Francia e Inglaterra ganaron la Primera Guerra Mundial. Recordemos, Rusia no, porque se tiene que retirar después de la batalla de Verdún.